nuestro distinguido público y al doctor Miguel Águilas Latorre y a todos nuestros compañeros presentes. Es un verdadero honor para mí, Bárbara Jeffrey, estudiante de la carrera profesional de Psicología e integrante del Grupo 6, compartir este espacio de reflexión. Quiero iniciar evocando la voz de Vallejo, una voz que sigue clamando contra la pasividad y el dolor social. Él escribió: el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Pain grows in the world every moment, is growth at 30 minutes per second, step by step. Esta frase no es solo poesía, es una herida abierta. Y esa herida nos conduce al eje central de nuestro análisis, la discriminación social. Nuestro equipo abordará la persistencia de esta problemática a través de una obra fundamental de literatura peruana, el cuento Paco Yunque. Analizaremos cómo este relato, ambientado en una aula escolar, funciona como un espejo de las jerarquías, abusos y desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad. El dolor de Paco Yunque nos obliga a formular la pregunta que guía nuestra investigación. ¿Hasta qué punto la discriminación sigue afectando la dignidad y la equidad? En esta interpelación, la respuesta es clara. La discriminación afecta profundamente la estructura social como un mecanismo perverso. No solo destruye privilegios, sino que también dolor, exclusión y abusos. Por ello, nuestra idea central es precisa y contundente. Los privilegios de clase siguen siendo el motor de injusticias sistemáticas y de la impunidad que recae sobre los más vulnerables, tal como lo denuncia con dolorosa urgencia el relato de Paco Yunque. A continuación presentaremos la estructura de nuestro análisis audiovisual. 1. Fundamentos. Exposición de la idea central, datos bibliográficos de Vallejo y el contexto histórico que son centros de crítica social. 2. Análisis de la obra. Descripción de 3 escenas claves de la discriminación en Paco Yunque. 3. Argumentación central. Desarrollo de nuestro tesis acompañada de una declamación del poema como recurso emotivo. 4. Recursos visuales. Presentación de la infografía y la historieta para reforzar comprensión del tema. 5. Cierre. Síntesis final de lo expuesto y conclusión general del audiovisual. Los invitamos a ver este análisis con atención, porque lo que discutimos hoy es una base fundamental para la sociedad, justo que todos merecemos. Adelante con el audiovisual. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero compartir con ustedes algunos datos poco conocidos sobre la vida de César Vallejo. Aunque muchos conocen a Vallejo por su poesía cargada de emoción, pocos saben que su familia tuvo un papel importante en su sensibilidad. Algo que es realmente curioso es que 2 de sus abuelos fueron sacerdotes españoles. Esto es un detalle muy importante que marcó profundamente su visión espiritual y el tono íntimo que caracteriza sus poemas. Antes de ser reconocido como escritor, trabajó como casero en una hacienda azucarera. Allí vio y vivió directamente el abuso y la explotación que sufrían los trabajadores indígenas. Esta experiencia lo marcó de forma profunda y se convirtió en una de las raíces de su compromiso. Un dato poco conocido es que Vallejo estuvo a punto de estudiar medicina, pero después de presenciar una operación que lo impactó profundamente, decidió dejar esa idea y dedicarse a lo que hoy en día sabemos, la literatura. En 1920 vivió uno de los momentos más duros de su vida. Fue encarcelado, injustamente por casi 4 meses. Lo impresionante es que dentro de la cárcel escribió varios poemas que luego formarían parte de Trilce, una de las obras más complejas de toda la poesía en español. Ya en Europa, la vida de Vallejo no fue fácil. A pesar de ser un gran escritor, vivió en pobreza extrema durante varios periodos. Aún así, dedicó su tiempo a apoyar a obreros, niños afectados por la guerra y refugiados. Muchas veces escribió artículos sin cobrar nada, solo para denunciar las injusticias. Conocer estos detalles menos contados nos ayuda a entender mejor por qué la obra de Vallejo tiene tanta fuerza. Él no solo escribió sobre el dolor, lo vivió, lo transformó y lo convirtió en una voz que sigue difundiendo a quienes no pueden hacerlo. Gracias por acompañarme. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Miguel y hoy les voy a hablar más del contexto histórico de Paco Yunque. Paco Yunque fue escrito por César Vallejo en el año 1931.
En esa época era época de desigualdad y discriminación. En esos tiempos también los adinerados tenían más nivel que los de clase humilde, clase baja. Entonces, algo así sucedió en el cuento Paco Yunque, ya que en el colegio Paco Yunque es un niño humilde que él solo sigue su vida, mientras que Humberto Griff es un niño de un padre empresario, o sea, con plata, de nivel clase alto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer César Vallejo? Quiere hacer notar de cómo se ve la injusticia y cómo se ve la discriminación desde el colegio. Bueno, por el cuento de Paco Yunque, ¿no? Entonces, también Paco Yunque no se iba a subir, ya que era un cuento que daba tristeza, daba mucha tristeza en su tiempo. Entonces, no lograron a subir y fue entonces que no se lanzó el cuento de Paco Yunque. Y bueno, los personajes serían Paco Yunque y Humberto Griff, los más principales, ¿no?, del cuento. Bueno, eso sería todo. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Mi nombre es Sara Lorenzo. El día de hoy hablaré sobre la novela Paco Yunque, lo cual me tocó 3 escenas sobre la desigualdad, la discriminación y el abuso de poder. En la escena 1 tenemos lo que es la desigualdad social. Desde el inicio del cuento, Paco Yunque es tratado de manera inferior por ser hijo de una familia humilde, a pesar de que es su primer día de clases. Ningún compañero le ayuda y los compañeros muestran diferencia, igual que la profesora. Machuca, ¿qué se dice? Ya. Ya ahí lo dejo. En la escena 2 tenemos lo que es la discriminación y el acoso escolar de Humberto, que acosa a Paco. Humberto Grieve, hijo del alcalde, obliga a Paco a ceder su asiento y lo amenaza. Él se levanta sin protestar. Los demás niños solo observan, pero no intervienen. Esta escena refleja claramente la discriminación solamente por tener un apellido o en la sociedad. En la escena 3 es el abuso de poder o la injusticia, la cual es diferente. Durante la clase, Humberto le roba el cuaderno a Paco y copia toda su tarea. Cuando la profesora descubre el problema, culpa injustamente a Paco. Hoy voy a hablarles sobre el tema de la desigualdad social en el Perú y su vínculo con la ODS 10. Como bien sabemos, las personas que viven en zonas rurales o poseen escasos recursos son mayormente víctimas de ello, siendo excluidas. Según un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2022, nos indica que la mayoría de peruanos hemos vivido algún tipo de discriminación social. Junto a ello, la Defensoría del Pueblo en el año 2023 nos indica que siguen existiendo grandes brechas en el ámbito del estudio y en el ámbito laboral. También, en un informe del 2025, se nos hace saber que los niños, sobre todo aquellos que tienen discapacidades o que viven en zonas rurales, no asisten a sus zonas de estudios, o faltan a sus clases mayormente. Esto afectándolos en su desarrollo y crecimiento. Esto demuestra que como sociedad todavía tenemos mucho en qué fortalecernos, pero como aliado tenemos a la ODS 10. Ahora a la entrevistada le presentaré una breve entrevista para conocer una opinión real sobre la discriminación y cómo afecta a nuestra sociedad, especialmente a niños y jóvenes, tal como se refleja en Paco Yunque. Bueno, ¿cree usted que la discriminación sigue siendo un problema en nuestra sociedad y de qué manera piensa que afecta especialmente a los niños y jóvenes? Bueno, en mi opinión, yo creo que la discriminación sí sigue siendo un problema. A veces pensamos que solo ocurre en situaciones grandes o visibles, pero en realidad también aparece en los colegios, en los barrios y hasta en los pequeños comentarios que uno puede hacer en las redes sociales. En el caso de los niños y jóvenes, creo que es a los que más les afecta porque están en pleno desarrollo, en plena concientización de su propia autoestima. Entonces, en ellos les afecta más porque todavía no están consolidada esa autoestima. Entonces, podemos hacerlos decaer, podemos hacerlos entrar en depresión y muchas cosas que conllevan a la larga a que ellos puedan entrar en crisis o puedan hasta suicidarse en algún momento, ¿no? Bueno,
Gracias por su respuesta. Lo que nos comenta nuestra entrevistada no solo es un problema social, sino que también es la vida de que Paco Yunque vive en la historia que se cuenta. Esto nos recuerda que las desigualdades pueden marcar profundamente a un niño. Por eso la ODS 10 busca reducir estas brechas y promover un trato justo para todas las personas. Si queremos una sociedad más humana y más justa, debemos empezar por reconocer estas injusticias y cambiarlas de manera positiva. Y qué bueno que la comunidad y las familias tomen conciencia. Gracias. Hola, mi nombre es Rocío y bueno, en ese trabajo les vamos a presentar los productos visuales de una infografía y una historieta sobre la exclusión social y bueno, que representa una crítica al poder y la desigualdad social. Ambos materiales buscan mostrar cómo las personas más vulnerables son afectadas por discriminación o por pobreza o por falta de oportunidades. Bueno, les voy a explicar el proceso de elaboración de la infografía. Primero nos organizamos para el contenido en 3 grupos. Lo dividimos en sociales, culturales, económicas y educativas. Y relacionadas a servicios y a políticas públicas. Luego le añadimos las consecuencias que se observan en las imágenes, como desigualdad, aislamiento, pobreza y vulnerabilidad. En esta historia construimos un diálogo en la historieta, construimos nosotros lo que fue un diálogo entre un político y un joven. El político representaba el poder con frialdad, mientras que el joven presentaba el pueblo, que se siente en este caso invisible, ya que no tiene oportunidades. Las expresiones, las frases muestran muestran que las decisiones muchas veces se benefician solamente, o sea, nuestras decisiones que tomamos solamente benefician a veces solo los que están arriba. Bueno, el significado de esto y la crítica vendría siendo que la ignorancia, la infografía, en este caso, evidencia la ignorancia y la exclusión social que surge a través de la discriminación por falta de educación, pobreza y ausencia de servicios básicos. En la historieta damos la conclusión y el significado que critica a las autoridades, no consideran a quienes sufren, a nuestras indiferencias frente a la injusticia. Pero ambos trabajos reflejan la desigualdad y sigue siendo un problema real. Hemos llegado al final de nuestro análisis audiovisual. Como pudieron observar, la historia del Paco Yunque y la vida de su autor, César Vallejo, no son meros relatos literarios, son un testimonio doloroso de una realidad que lamentablemente sigue vigente en el Perú. Permítanme sintetizar los puntos clave que hemos tocado en este video. Lorenzo mostró que la sensibilidad y el compromiso social de Vallejo nacen de experiencias personales duras, otorgando autenticidad a su obra. Miguel contextualizó a Paco Yunque en el Perú desigual de 1931, evidenciando que el cuento es una denuncia directa del clasismo y de la impunidad de las élites. Ahora reveló la injusticia del relato mediante 3 visiones claras: la desigualdad, el abuso del poder y la injusticia institucional. Él nos demostró que esta problemática continúa vigente relacionándose con el ODS 10 y con datos de la defensoría del pueblo que evidencian persistentes formas de exclusión. Yunque reforzó nuestro análisis al recordar que la discriminación afecta profundamente el desarrollo emocional y psicológico de niños y jóvenes. Finalmente, Rocío aportó recursos visuales con un llamado a la acción frente a la indiferencia y las desigualdades que aún nos rodean. Nuestra idea central sustenta en cada segmento es que los privilegios de clase son el motor que perpetúa las injusticias sistemáticas. El caso de Paco Yunque es un espejo que nos recuerda que la escuela, que debería ser un espacio de igualdad y justicia, puede convertirse en el primer campo de batalla de la discriminación. No podemos limitarnos a la meta de decir Paco Yunque. Debemos mirar nuestro entorno. La pregunta que planteamos al inicio: ¿hasta qué punto la discriminación sigue afectando la dignidad y la equidad? Solo puede responderse mediante acciones concretas. Por ello, el equipo 6 plantea 3 recomendaciones clave. Educación activa en valores. Exigir que la escuela y la familia fomenten la empatía y la justicia, creando espacios donde el acoso y la discriminación no tengan lugar. 2. Ser impunidad institucional. Demandar que las autoridades educativas y gubernamentales apliquen la ley con igualdad y transparencia. 3. Compromisos con el ODS 10. Impulsar políticas públicas orientadas a reducir las brechas en educación y trabajo.
para que la desestimada sea una realidad y una aspiración. Reafirmamos nuestro llamado. Una sociedad justa no será posible hasta que el dolor de Pacoyunca sea reconocido y nos sienta empezada de forma firme. También nos sienta consciente que la necesita actuar. La indiferencia es la peor forma de violencia. Que este análisis sea el punto de partida para un verdadero cambio. Muchas gracias.